a sus actividades porque está tempranito aquí en Sin Censura. Querido Molay, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué dicen, maestros? Pues aquí andamos haciendo enojar a dos que tres fachitos y bueno, pues Viven también, enojados los fachos. sí, ¿no? Sobre todo Viven enojados de... Oye, pero a ver, no sé si traigas algún tema bajo el brazo, pero estaba viendo que Netanyahu ya felicitó a De la Espriella. Estaba viendo ayer, después de platicar eh, con el maestro Monedero, Juan Carlos Monedero, todo el desmadre, cabrón. O sea, ha sido en nuestras narices un gran montaje de la derecha para desacreditar al candidato de las izquierdas, en su momento llamarlo desde guerrillero a todo lo que han dicho. Y dices, solamente nos queda aprender. Porque mi querido Molay, ahí viene el lobo. Ayer Donald Trump también dijo, pues yo me siento muy orgulloso porque aquel güey me debe la presidencia porque estaba en 10º lugar y lo hicimos ganar. Toda más. Y todavía, en estos momentos, cuando no se define oficialmente ganador en las elecciones del domingo en Colombia, oficialmente, ya todo el mundo de la derecha, desde Giorgia Meloni hasta Donald Trump, hasta Marco Rubio, hasta Netanyahu, ya le llaman presidente electo por una razón, porque si la autoridad electoral dice que no, que ganó Cepeda, van a gritar fraude y le van a mandar el ejército a Petro para tumbarlo a la mala. Perdón por todo esto que estoy poniendo, pero mi querido maestro Molay Maza, tú también has estado al pendiente. Sí, pues le decía yo a Ceci que es el asalto a la razón ahora en Colombia, pero justo el día de ayer, 22 de junio, se cumplieron 85 años del inicio del ataque de los nazis, de las tropas hitlerianas en contra del pueblo soviético, el inicio de la Gran Guerra Patria, que al cabo de 4 años posteriormente, 5 años posteriormente, ese ejército estaba huyendo, desnudo, llorando. Berlín caía bajo las botas del ejército rojo y la bandera de la victoria se alzaba sobre el Reichstag. Es decir, hubo una respuesta y hubo un giro inesperado y una derrota, porque cuando los pueblos prueban la libertad y cuando los pueblos saben movilizarse, vienen las respuestas en contra de ese asalto a la razón que significa el nazismo y el fascismo, ¿no? Que el asalto a la razón es un texto de Georgi Lukács que escribe justo reflexionando cómo las filosofías vitalistas y racionalistas de principios del siglo XX generaron un ambiente cultural propicio para que la irracionalidad del nazismo y del fascismo se establecieran como sentido común y como política para justificar sus crímenes. Pero después vino la respuesta popular, ¿no? Y un poco en Colombia estamos viendo ese proceso, ¿no? Que efectivamente no sabemos aún el resultado final de la elección, pero el hecho es que hubo una mitad de la población que votó por De la Espriella, ¿no? Si gana Cepeda, ganará con un margen muy pequeño. Si gana De la Espriella, ganará con un margen muy reducido también. Pero hay datos que hay que los mismos compañeros, yo el domingo, el día de la elección, asistí a la conferencia de prensa de los compañeros del Pacto Histórico acá en la Ciudad de México, junto con otros colectivos, estuvieron allí, con 3, 4 colectivos de colombianas y colombianos que residen acá en México y el Pacto Histórico México, y ellos resaltaban un dato que es muy importante, o dos datos que son muy importantes, ¿no? El primero es que se rebasó el 60%, tuvieron un 63% de participación política, de participación general, ¿no? Entonces, 63,60% de participación.
se rompió el tope histórico de la participación ciudadana en un proceso electoral, ¿no? Eso socialmente y políticamente es un dato relevante, ¿no? Hubo por lo menos 3 millones de personas más se incorporaron a participar, a votar, a elegir, con todas las dificultades que eso implicaba en algunas zonas donde las casillas de votación estaban excesivamente alejadas de los pueblos, de las comunidades, ¿no? El otro dato importante es que Iván Cepeda es el dirigente de izquierda en la historia de Colombia más votado en toda la historia de Colombia, ¿no? La historia democrática de Colombia es una historia añeja, pero jamás había participado, sin ser asesinado, un dirigente progresista, un dirigente de izquierda, ¿no? Hay una tradición de la derecha colombiana de asesinar a la oposición, de exterminar a la oposición. Es una derecha muy violenta, muy reaccionaria, y nunca se habían dado las condiciones para que un candidato tuviera una votación tan elevada, ¿no? Incluso la votación que tiene Iván Cepeda es más alta que la que tuvo Gustavo Petro en su momento, con la que ganó, y que también estuvo difícil, estuvo cerrado, pero es un momento distinto, ¿no? No teníamos ese trompismo tan agresivo, tan intervencionista, capaz de destruir y violar cualquier tipo de legislatura, cualquier tipo de regla, con tal de imponer a sus perritas, a sus títeres, ¿no? Pero también había una efervescencia popular de movilización que fue la que llevó al triunfo a Gustavo Petro en su momento con Francia Márquez, ¿no? Y en esta ocasión no se tiene esa efervescencia, pero se tiene a un pueblo que ha conocido ya el gobierno democrático, ¿no? Jamás en la historia de Colombia había habido un gobierno democrático, un gobierno que defendiera derechos y que lograra nuevos derechos para el pueblo, que defendiera la paz y que pusiera sobre la mesa como elemento principal para hacer política el diálogo, la concertación y la búsqueda de soluciones pacíficas y de soluciones colectivas para los territorios donde se combate el narco, por ejemplo. Jamás habíamos tenido un gobierno en Colombia en donde realmente se combatiera al crimen organizado y al narco, no con los lineamientos de la DEA, sino con políticas internas de solución de conflictos y de redistribución de la riqueza, incluso de distribución de tierras y de sustitución de cultivos para ir ganándole terreno a la economía del crimen organizado, ¿no? Y eso se vivió con Petro. Ese pueblo ha vivido esas victorias con Gustavo Petro. Por supuesto, también tuvo sus limitaciones, tuvo sus errores, por ejemplo, por supuesto, pero sobre todo tuvo sus ventajas comparado con los gobiernos tradicionales, tanto liberales como conservadores. Y en esta ocasión está pues puesto sobre la balanza justo la capacidad que tiene el pueblo de Colombia de resistir, que ese es otro elemento que resaltaban los compañeros en la conferencia de prensa. El pueblo de Colombia, las organizaciones sociales, políticas, sindicales, populares de Colombia, territoriales, las organizaciones de los pueblos indígenas, las organizaciones de los pueblos de los afrodescendientes, son organizaciones y sujetos que saben resistir, que han resistido durante décadas la violencia del Estado, la violencia paramilitar, la violencia del intervencionismo yanqui, porque uno de los países de América Latina donde más terriblemente ha intervenido de manera directa el imperialismo yanqui. Recordarán ustedes en su momento el Plan Colombia, con miles de millones de dólares para apoyar a los grupos paramilitares y para armar hasta los dientes al ejército, para ir y acribillar al pueblo que era víctima del fuego cruzado entre el movimiento guerrillero y las fuerzas de la irracionalidad represiva del Estado colombiano, del narcoestado colombiano en su momento, ¿no? Pues el pueblo de Colombia y sus organizaciones saben resistir a eso, ¿no? Saben Oye, sobrevivir a eso y no será una situación nueva a la que se enfrenten si es que de la Espriella se logra imponer, mi querido Vicente. oye, Moray, ¿y en qué hemos fallado? En la izquierda, ¿no?
porque recuerdo desde hace, Te diría, es una te pregunta diría, muy abierta, pero te a ver, es que, diría, te dime, diría Marx Arriaga, no, en nada, en nada. Nosotros a no ver, fallamos en nada. a ver, mi querido Molay. Desde hace años recuerdo a Rafael Correa diciendo, todo este golpe ha sido a través de los medios de comunicación, cuando lo empezaron a perseguir, ¿no? Allá en Ecuador. Los medios de comunicación corporativos, cuidado con las narrativas. Yo recuerdo a Rafael Correa, yo sé que ha habido muchos líderes que han advertido, pero recuerdo sobre todo a Rafael Correa cuando vino a México, cuando se lo dijo en su cara, creo que fue a Leo Zuckerman. Y digo yo, a ver, Rafael Correa advirtió, luego pasó, luego ocurrió el desmadre en Bolivia, en donde estaba la izquierda, y luego pasó en Chile, y luego dices, a ver, si ya sabemos que el lobo está atrás, ¿cómo es que llegamos a Colombia 2026 y Petro dice, nos movieron ahí IPs eh, y esto solamente lo puede hacer un estado como el de Israel? ¿Cómo es que llegamos a 2026 y tenemos la mano de Estados Unidos metida en el proceso electoral de Colombia después de ver lo que pasó en Argentina? ¿Qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué falta para ponerle un freno a todo eso? Y te lo digo, porque lo quiera aceptar o no la gente, se viene un proceso electoral en México que podría, espero que no, ser vulnerado, 2027 o 2030. Por eso lo pregunto, Molay. Sí, es una buena pregunta, pero fíjate, yo creo que en qué hemos fallado cuando nos hemos dividido, ¿no? Cuando los procesos de gobiernos progresistas se desvinculan de los movimientos sociales que los llevan al gobierno. Eso le pasó a Rafael Correa, que luego tampoco Rafael Correa no es, a él le falta también capacidad autocrítica, ¿no? Porque previo al ascenso y a la traición de Lenin Moreno, hubo un proceso de desgaste y de burocratización y de desconexión de Alianza País, que en ese momento era el partido de Correa, con las organizaciones de masas y organizaciones sociales más hacia la izquierda, ¿no? Hubo rupturas, incluso ilegalizaron a un partido que se llamaba el MPD, Movimiento Popular Democrático, ¿no? Lo ilegalizaron porque era demasiado de izquierda, ¿no? Y las fuerzas de la Asamblea Constituyente, al cabo de los años, después de la Constitución, las fueron depurando del movimiento para tener todo el control del movimiento y que fuera solo el partido de Correa el que controlara todo el movimiento. Todo ese proceso de agotamiento, de división, de desgaste, ¿no? Incluso de posiciones más conservadoras dentro del mismo ambiente de la Revolución Ciudadana, minó el proceso de la Revolución Ciudadana. Y luego vino la imposición de Lenin Moreno. No hubo un proceso democrático, no hubo un proceso de consulta, no, era su cuate, era su cercano y lo impuso como presidente. Y bueno, viene la traición y hay una incapacidad total de responder, ¿no? Si no se revisan esas prácticas antidemocráticas, ¿no? Que desvinculan el proceso de transformación del conjunto del pueblo y de los movimientos sociales, si no se resuelven esos problemas, pues difícilmente se puede superar la crisis, la coyuntura, ¿no? En el peronismo hubo un proceso de desgaste también y un gobierno muy limitado que abandonó la agenda nacional popular y empezó a avanzar la agenda más neoliberal y no dio resultados al pueblo, ¿no? Y entonces la gente acabó siendo dominada por el asalto a la razón, por la peste del fascismo de Javier Milei y toda la campaña mediática que se sostenía en las televisoras y en las radiodifusoras argentinas, ¿no? Y que incluso llegaron antes que Trump al gobierno, ¿no? Después se alinearon a Trump, pero el mileísmo es anterior a Donald Trump, ¿no? Al segundo Trump, ¿no?
Siempre está metida el intervencionismo yanqui en América Latina, es un problema histórico, ¿no? El imperialismo yanqui con Trump y sin Trump es eso, es imperialismo. El imperialismo es control territorial, es saqueo colonial, es imposición de regímenes títeres en los países a los que se quiere intervenir, saqueo de recursos naturales. Esa es una lógica consustancial al imperialismo como régimen económico y como régimen político. Entonces, si la izquierda, si los movimientos progresistas democráticos no tienen una agenda abierta y claramente antiimperialista, pues hay una gran limitación programática allí en quien se proponga como alternativa y como fuerza de resistencia frente al imperialismo, ¿no? Entonces, hay que tener claridad en esos postulados y no tenerle miedo a las palabras y lanzarse a dar una lucha de defensa de la soberanía nacional, de defensa de las libertades democráticas y de los derechos del pueblo, ¿no? Por otro lado, más que errores propios, ¿no? La constante es la incapacidad de la unidad, ¿no? Que no son errores que uno se busque digamos, por sus características propias, sino que son tendencias que se dan en los procesos de transformación, en los movimientos sociales, ¿no? Siempre hay diversidad de pensamientos, eso es muy positivo, pero si no se saben gestionar esa diversidad, si no se sabe mantener la unidad, si hay división del movimiento, pues ahí se le abre la oportunidad a los fascismos y a las derechas para meterse, para colarse, ¿no? Que es lo que nos ha pasado en lugares como Bolivia, ¿no? Pero ahí está la fuerza popular como una fuerza que es capaz de superar las coyunturas políticas y de reconstituirse y reconstruirse. Y es a los liderazgos, a los movimientos, a los partidos a los que les toca aprender de la fuerza popular, aprender del movimiento y lograr reconstituirse junto con él para disputar nuevamente los espacios de gobierno con objetivos muy precisos de defensa de la patria y de reconstrucción de los derechos, ¿no? Si se hace por ambiciones personales particulares, por objetivos inmediatos de grupo, pues se está condenado a la derrota nuevamente, ¿no? En Colombia particularmente yo creo que ahí más bien la derecha ha sabido hacer, ¿no? Su juego también, ¿no? Ahí el trumpismo ya está en un momento de planificación de la intervención, ¿no? Todo eso está grabado en las grabaciones de Juan Orlando Hernández, donde claramente dice cómo van a ir a invadir los procesos políticos de cada país, ¿no? Hay dinero de Donald Trump, hay medios de comunicación, se va a ir a ocupar esos gobiernos, ¿no? Se van a usar las carpetas ya contra México, contra Colombia, ¿no? Se van a inventar cosas contra los líderes, los liderazgos políticos y se les va a pegar, ¿no? Entonces toda esa planificación del intervencionismo está echado a andar y le metieron, seguramente con el tiempo iremos viendo cómo se van surgiendo las pruebas de cómo le metieron cientos de miles de millones de dólares a la campaña de la Espriella, ¿no? Pero también la oligarquía local en Colombia es una oligarquía muy, muy conservadora, muy racista, muy clasista, ¿no? Con una fuerte tradición reaccionaria, y también eso jugó, también eso tiene su influencia, ¿no? O sea, no por nada, en todas las zonas periféricas, en todos los alrededores, en todas las zonas costeras, en todas las zonas montañosas, en la selva, en las zonas, los pueblos indígenas, en las zonas de los afrodescendientes, en las zonas empobrecidas, ahí gana Iván Cepeda por mucho. Y en las zonas urbanas, en las zonas donde predominan las clases medias, en las zonas donde habitan las familias ricas, ahí es donde se concentra el voto de este personaje despreciable de la Espriella, ¿no? Que además es un Terian, ¿no? Es un Terian como Javier Milei, son Terians, con todo el respeto a toda la bandita Terian, pero estos son los Terians peligrosos, los Terian fascistas. Uno se siente tigre y el otro se siente león, ¿no? Y lo dicen, lo proclaman, ¿no? Entonces tienen sus simpatías, tienen su trabajo político, tienen su trabajo social, tienen su trabajo ideológico, ¿no?
no se pudo superar con una ventaja suficiente para no permitir el fraude, y esa debe ser el aprendizaje. Eso es lo que en México aprendimos, ¿no? Porque sí, o sea, efectivamente ahí está la amenaza trompista que va a intervenir, que está interviniendo, que tiene sus acólitos y tiene sus títeres en México, eso no se puede negar, pero aquí en México ya conocemos los fraudes electorales masivos, en México ya conocemos la persecución política, en México ya conocemos qué pasa cuando gobiernan ese tipo de títeres del imperio, ¿no? Así nos bautizamos muchos, sufriendo esos regímenes del PRIAN encabezados por agentes de la CIA, ¿no? Y por eso todavía le va a durar un rato en lo que ellos logran reducir la ventaja que el movimiento popular les lleva, ¿no? Que es lo que no se ha logrado hacer en Colombia, ¿no? En reducir esa enorme ventaja, ¿no? Acá tuvimos que ganar por más de 10 puntos de ventaja, ¿no? Para que el fraude electoral no funcionara, porque lo intentaron hacer el fraude electoral contra Andrés Manuel, intentaron hacer el fraude electoral contra Claudia Sheinbaum, pero no lo lograron por la enorme diferencia que había de votos, ¿no? Y en el caso colombiano hay un margen tan reducido que pueden, modificando unos cuantos cientos de miles de actas, pueden generar una ventaja que les dé la victoria, por lo menos en términos muy reducidos, ¿no? Pero ninguno de los dos podría ser totalmente ganador. Cualquiera de los dos tiene que gobernar considerando a la otra mitad de la población. El único en donde está cabiendo la prudencia, el llamado al diálogo, la racionalidad democrática, es en el lado de Iván Cepeda, que él demuestra ser un hombre de Estado justamente en este momento en el que hay tanta tensión y en donde se ven las figuras políticas en su justa dimensión en esta coyuntura que es complicada. En Iván Cepeda se puede observar a un hombre de Estado con capacidad democrática, de diálogo con las otras fuerzas políticas, de convocatoria a la unidad nacional y a la tranquilidad, y del otro lado lo que tienes es la sinrazón, lo que tienes es la irracionalidad, lo que tienes es el llamado a la violencia, el llamado a la persecución, el llamado a la venganza, ¿no? La convocatoria a detonar las instituciones democráticas, ¿no? Y la convocatoria a perseguir y a repudiar a quien piensa diferente y a quien aspira a un país en paz y con libertad, ¿no? Al final se va a imponer el pueblo, que ya está en las calles también, es muy importante esto. El pueblo de Colombia ya está saliendo a las calles sin ser convocado por nadie, al contrario, ¿no? Iván Cepeda dice, espérense, tranquilos, vamos a esperar, pero la gente ya sabe, el pueblo ya sabe esta historia, el pueblo ya conoce este cuento y saben que la única forma de resolver esta situación es en la calle, porque la calle es de la gente y saliendo a la calle y luchando fue como llegaron al gobierno de Petro y saben muy bien que saliendo a la calle, luchando y construyendo una gran unidad nacional es como van a triunfar en contra del lastre del fascismo del siglo XXI, en donde de la Espriella es uno de sus bufones más patéticos. Cierro el comentario, Vicente. A la vuelta de la esquina, por ahí de noviembre, se verán poderosamente debilitados estos títeres, estos parásitos reaccionarios, se van a quedar colgados de la brocha, tanto Milei como Noboa, si es que de la Espriella se lleva esta elección, se quedarán colgados de la brocha porque el trumpismo va a iniciar un proceso de implosión, ¿no? Ya empezó su proceso de decadencia, su proceso de putrefacción, de reducción, pero después de noviembre va a empezar una implosión y muy probablemente pierda el gobierno y se quedarán los que no tienen programa y solo llegaron al gobierno apostando a estar bajo la férula del imperialismo yanqui, pues se van a quedar desprotegidos por lo menos de esta ala más irracional y más dura, más intransigente
que ha sido el trumpismo. Así que tampoco las tienen todas con ellos, tampoco hemos perdido todo, tampoco han sido solo nuestros errores los que nos han traído a esta situación, sino que esta política imperial fascista tiene sus limitaciones y tiene también sus momentos de declive y estamos cerca de uno, así que la cosa se pone interesante. No, Claro. no todo está perdido. Mi querido Molay, sé que tienes que salir corriendo a tus compromisos. ¿Por qué no cerramos invitando a esta audiencia que tanto aprecia tus comentarios, tus análisis, a que te respalde en tus diferentes trincheras, por favor, Molay? Pues muchas gracias, Vicente. Es un placer saludar al maestro Paco Cruz, un placer saludarte a ti, estar acá en este espacio con ustedes. Les abrazo. Que haya muchas noches deliciosas ¿no? Entre toda la raza. Y pues acá me encuentran en Facebook como Molay Masa, en TikTok, Molay otra vez, y en X, ahí está escrito ya Molay-Masa, ahí me encuentran, ahí pueden platicar conmigo, y también si quieren ver un poco del trabajo que hacemos, pues estamos en la 4TV haciendo nuestra labor militante. Y pues con eso me despido, camaradas. Nada se ha perdido totalmente, mi querido Paco Cruz, mi querido Vicente. Hace 85 años inició la Gran Guerra Patria, la invasión de los nazis en la Unión Soviética, y acabaron derrotados. Ya los conocemos, ya hemos luchado contra ellos y los hemos derrotado. Y no será diferente en esta nueva etapa de nuestra historia. Te mando un abrazo, Molay, como siempre, maestro. Cuídate. Cuídense. Saludos a la familia. El querido Molay Masa Ontiveros hablando con nosotros sin censura. Y mi querido Paco, mencionaba Molay que la derecha es muy clasista, muy racista.